Luis. Luis, hay una pregunta de Edson Serrano, y él te pregunta en qué momento indicarías el plan de rehabilitación con ejercicios cuando haces ondas de choque en un paciente deportista de alto rendimiento y cuál sería la diferencia en un deportista ocasional, si habría alguna variación. Ok, perfecto. Un saludo a Exxon. Muchas gracias por acompañarlos hoy. Bueno, realmente, en general, después de hacer una terapia de ondas de choque, se habla de esperar unas 2 a 4 semanas para hacer actividad deportiva o actividad de impacto, ¿cierto? Yo pienso que lo que decía en la presentación, hay que individualizar demasiado a nuestro paciente. Hay que ser muy cuidadosos en cuanto a eso. Un deportista de alto rendimiento, si nosotros lo paramos 4 semanas, va a ser complicado, va a ser difícil. Entonces yo pienso que esa reintroducción a las actividades de carga, a los ejercicios de que tengan que soportar peso, la tenemos que ir valorando de acuerdo a la mejoría que haya tenido el paciente. Pero en general, si quieres una respuesta de tiempo, normalmente damos de 2 a 4 semanas. Bien, perfecto. Hay una pregunta muy interesante de Jorge Ranilia que ¿en qué casos indicaría la cirugía del tendón de Aquiles por dolor refractario a los diversos tratamientos? Me parece que es una pregunta que da para conversar mucho. Lo que podemos hacer es seguir con la conferencia del doctor Lencina. Me parece que la doctora Ramón no tiene algún problema para conectarse, probablemente por su maldad de poner lesionado a un jugador de Boca Juniors, le ha sucedido eso. Y entonces vamos a seguir adelante y vamos a avanzar con la conferencia del doctor Lencina, que nos va a mostrar una visión totalmente distinta de por qué fallan los tratamientos que no siempre, digamos, son exitosos, cualquiera que ellos sean. Aprovecho para contestar a Jainer Daniel Pereira, que pregunta si los tratamientos de ondas focales se pueden usar en tendinopatía no insercional. Sí, por supuesto. Esta es una patología en la cual tanto las ondas focales como las ondas radiales pueden ser utilizadas y se ha demostrado resultados bastante equivalentes. Entonces, en ese sentido, pueden ser utilizadas cualquiera de las dos. Después hay otra pregunta para la doctora Ramón. ¿Cuál es el número de impulsos que se está manejando para el tratamiento de lesiones no insercionales del tendón de Aquiles? La doctora Ramón indicó 2.000 a 3.000. ¿Ese sería el máximo o se puede más? En realidad, digamos, no hay una fórmula, como dijo Silvia, de cocina, no hay una receta de cocina. Lo que existe es también adaptarse a cada equipo y uno va con el equipo que tiene y que utiliza. Silvia, se te ve, ¿eh? Es decir, que si pruebas de hablar, no, está con problemas. La realidad es que uno, digamos, hay recetas generales, pero dependerá del equipo que uno utiliza, la receta precisa. Y también ahí vuelvo a lo que alguien decía de la experiencia. Uno con la experiencia va definiendo qué cantidad de pulsos son suficientes con su equipo. Entonces, puede variar. En general, en términos generales, es de 2.000 a 3.000. Hay autores que pueden proponer más pulsos y no por eso podemos condenarlos o decir que están equivocados, porque la realidad es que estos autores deben tener buena experiencia con ese sistema. Alguien pregunta qué diferencia en protocolos en tendinitis o tendinosis. Bueno, nosotros asumimos que las ondas de choque las usamos en cuadros degenerativos, que no utilizamos en un cuadro agudo donde hay un proceso inflamatorio predominante las ondas ni radiales de presión ni ondas focales. Entonces, en este caso estamos hablando fundamentalmente de tendinosis, que podrán tener un componente tendinítico, podrán tener un porcentaje de inflamación, pero fundamentalmente son cuadros degenerativos, hay un componente degenerativo. Luis, no sé si querés agregar algo a esto que han preguntado. He visto una pregunta, Daniel, más arriba, en cuanto a si un paciente con un tendón rehabilitado y asintomático, el tendón cambia su morfología. Es una pregunta muy interesante. Bien, adelante, no Realmente, la vi. sí, realmente el paciente puede estar asintomático y puede estar jugando y el tendón todavía en imágenes puede tener algún tipo de
padecimiento, algún tipo de problema. Entonces, no es la imagen lo que nos va a determinar si ese jugador o ese atleta pueda participar en su actividad. Es más la parte clínica. Puede tardar mucho más en recuperarse en imágenes el tendón. Bien, sí. De hecho, en los protocolos post aplicación de ondas de choque no utilizamos estudios solamente con fines académicos, porque la realidad es que lo que nos determina el avance hacia otro tipo de actividades y nos da una seguridad en cuanto al resultado es la clínica más que el resultado de los estudios, ¿no? Silvia, ¿nos escuchas? Os escucho, ¿me oís? Perfecto. ¿Sí? Ay, qué alegría. Un saludo a todos. ¿Hay alguna pregunta adicional? Como ya lo has contestado todo tú, Daniel. Es que pensé que no nos escuchabas. Además, estás duplicada, ¿eh? Has entrado 2 veces. Tienes que salir de una de Lo las siento. aplicaciones. Bueno, no te preocupes, pero a ver, antes de que hable el doctor Azulay, quisiera que desapareció. Bueno, Guillermo, podés hablar, perdón. Yo la hice desaparecer, Daniel. La verdad que yo controlo esto. Vos te crees que sos vos, pero lo controlo yo. Muy bien. No, el tema es, si vos tenés que la morfología hace la función y un cambio morfológico, vascular, etcétera, es lo que ves en un tendón sintomático. ¿Qué es lo que está pasando? Que después el cambio morfológico no hace la función y el cambio morfológico no tiene importancia con la sintomatología. ¿Por qué para el comienzo sí, para el final no? O sea, no sé, tal vez alguno de ustedes me lo sepa decir por qué pasa eso, o del Bueno, resto de los que están acá. a ver, pero Guillermo, vamos a partir de esta base. La mayoría de los pacientes que vemos tienen tendinosis, ¿no? Tienen procesos degenerativos. Y eso no sucede de un día para otro. Entonces, yo interpreto que ese paciente asintomático, cuando estaba asintomático, en las imágenes, seguía teniendo esa degeneración que yo veo al principio de los síntomas. Pero evidentemente hay un altísimo porcentaje de pacientes que conviven con alteraciones en sus exámenes complementarios sin síntomas. Mi objetivo es que el paciente vuelva a la situación previa al comienzo del dolor, que siga conviviendo con su tendinosis, con su proceso de envejecimiento tendinoso y de secuelas de sobrecargas mecánicas repetidas, pero sin dolor. Ahora, para tomar una decisión terapéutica, por lo menos para iniciar la decisión terapéutica, para mí es importante saber en qué situación estoy parado, porque si tiene una ruptura en más del 50% del espesor del tendón, evidentemente ya tendré que actuar de otra manera. No sé, Luis, si estás de acuerdo o cómo lo ves. Sí, Daniel, es importante y yo pienso que la gran diferencia es que si nosotros en la rehabilitación logramos mejorarle a ese paciente el respaldo muscular de ese tendón, va a ser fundamental. Es decir, en muchas ocasiones ese tendón tiene cambios morfológicos porque muscularmente no está bien acompañado. Entonces es un punto fundamental, mejorar esa parte del sóleo, el tricestural, porque es el respaldo que le damos, y no solamente a ese nivel, sino a nivel superior, mirar el paciente en todo, a nivel de musculatura core, musculatura de tren inferior. Y lo segundo es que yo pienso que eso cambia, Guillermo, es más que todo por el tema de la adaptación a las cargas, adaptar nuevamente ese tendón a esas cargas que le hacían producir dolor, que hacía que el paciente no pudiera desarrollar su actividad. Entonces, si nosotros logramos adaptar ese tendón, él progresivamente, morfológicamente, también puede irse recuperando. Silvia, Luis, aquí nos preguntan si tiene valor el uso de lidocaína en parche. Yo no lo utilizo. ¿Ustedes lo utilizan post aplicación? Yo no lo uso. En principio, porque como hay un estudio que dice que los anestésicos pueden disminuir el efecto de las ondas de choque, ondas de presión radial que publicó Rompe, pues en base a ese estudio lo que no queremos es perder efectividad de las ondas. Por lo tanto, no. Lo que pasa es que me consta que hay personas que sí que lo usan, pero yo no, salvo, pero no es con ondas de presión radial, sino yo lo he utilizado para ondas de choque focales después de, por ejemplo, algún dolor hiperálgico, tratamiento de una calcificación. Bien. Pero ondas de presión radial nunca me ha hecho falta. Aquí hay 2 preguntas que tienen que ver con la patología de base clínica que puede tener el paciente. ¿Cómo enfrentan el tema de las dislipemias y el manejo de los pacientes con patología tiroidea?
Realmente es un factor de riesgo, como comenta Jorge, cualquiera de estas dos metabolopatías, pero es importante, por consejo médico, que esté bien controladas, pero que en principio puede ser desencadenante o no de la tendinopatía, pero nosotros tratamos la tendinopatía. Bien. Y que esté bien controlado de tiroides y de azúcar. Bien, aquí hay otra pregunta, si puede usarse terapia combinada de ondas de choque y ondas de presión en este tipo de patologías. En primer lugar, a pesar de que aún no hay evidencia de la combinación es superior a una de las dos, es lógico pensar que si una persona tiene la incumbencia de poder realizar tanto focales como radiales, realmente en el tendón de Aquiles para mí es lo ideal. Tratar la zona de la, y quien tenga las dos tecnologías, claro, tratar la zona de la tendinopatía con ondas focales y luego hacer un barrido radial del músculo, de los gemelos, de puntos gatillo, etcétera. Esto es lo ideal. Y esto habría que investigar, o sea, habría que demostrar que realmente quizás sea más efectivo que una terapia aislada. Aparte de los ejercicios, por supuesto. Bien. Aquí una pregunta para mí. ¿Lo ético sería ofrecer al paciente con tendinopatía aquiliana a que aprenda a vivir con su lesión o existe la posibilidad de ofrecer una regresión de la enfermedad? La realidad es que la escuchaba a Jill Cook, que nadie puede negar su experiencia en tendinopatías, decir, hablando del tratamiento de las tendinopatías, no prometan lo que no pueden cumplir. Si ustedes me demuestran que existe un método que pueda regenerar el tendón, avancemos todos por ese lado, pero nadie ha podido demostrar hasta ahora seriamente, con evidencia científica, que pueda regenerar el tendón. Entonces, eso vale para todos los tendones. Vale para el tendón de Aquiles, vale para el supraespinoso, para el tendón rotuliano. No hay forma de regenerar el tendón. Que hablemos de terapias regenerativas y que intentemos, y sea nuestra ilusión algún día poder lograr eso, perfecto. Pero no sé, Luis, Silvia, si ustedes son capaces de regenerar los tendones de la gente. Realmente en ciencia básica hay algunos estudios que han mejorado, pero parcialmente, pero macroscópicamente. Quizás el grupo de Brañes, Chile, están en ello. Hay que tener fe. A ver, yo tengo fe en que Manuel Brañes lo que muestra es la posibilidad de cicatrizar un tendón de supraespinoso de una ruptura intrasustancia. Ahora, te pregunto, ¿cicatriza con tejido nativo o cicatriza con un parche cicatrizal? Es decir, sabemos que Brañes, pero no, a ver, perdón, los únicos tejidos del cuerpo humano que cicatrizan con tejido nativo son el hígado, la córnea, el hueso, el tendón. Por más que lo agarre, por más que lo agarre Mandrake, el mago, no cicatriza, excepto en manos de Guillermo, que veo que levantaba la mano. ¿Qué decís, Guillermo? Está callado. Y luego había una pregunta interesante de Francisco Rosas Álvar que dice si los antiinflamatorios orales interfieren con los efectos de las ondas de choque radial. Realmente no hay ningún estudio que demuestre ni que interfiere ni que no interfiera, pero extrapolando que los anestésicos sí que interfieren y bloquean la cascada inflamatoria. Si nosotros estamos inflamando el tendón, o sea, estamos como creando una respuesta inflamatoria en el tendón con las ondas de choque, no queremos que un antiinflamatorio la bloquee. O sea, es un término más de hipótesis, por lo tanto, yo no lo doy, al revés, digo que no lo tomen y si tienen algún tipo de dolor, paracetamol. Intentar manejar con paracetamol y con las ondas de presión radial es suficiente. Última pregunta y pasamos a la conferencia del doctor Lencina y después seguiremos discutiendo un poco más y veremos algunos casos. De Edson Serrano, en la práctica clínica podemos ver que muchos pacientes con tendinopatía no insercional mejoran mucho con el tratamiento de ondas y plan de rehabilitación adecuado, incluso disminuye el volumen del tendón, pero recidiva después de unos meses o años. ¿Qué recomienda en estos casos? En los casos que recidiva, si ha sido eficaz el tratamiento, reaplicar, por supuesto. Luis. Porque además el paciente viene a pedirlo. Y es muy importante en un plan de prevención secundario. Es decir, el paciente piensa que terminar su rehabilitación, se mejora el dolor y listo, esto no vuelve a aparecer. Y es muy importante que este paciente siga haciendo su trabajo de fortalecimiento, su trabajo de manejo de cargas, su trabajo propioceptivo para que pueda seguir recuperado y siga haciendo su trabajo normalmente. Perfecto. Y volvemos a lo de la regeneración. Nosotros no podemos rejuvenecer el tendón.
Entonces, la realidad es que el paciente tendremos que ver el contexto. Muchos han hecho preguntas muy buenas sobre el manejo de patología de base, dislipemia, tiroides, sobre todo eso se puede actuar, manejar la parte mecánica, reentrenar el gesto deportivo, seguramente el doctor Lencina algo nos va a decir de eso, pero la realidad es que muchas veces hay que incorporar un programa a largo plazo, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. Si el doctor Azulay tiene algo que decir. Yo tengo una pregunta, así como para ser abogado del diablo un poquito. Uno está tratando de regenerar, reparar un tendón. Ahora, un tendón roto lo suturan y está unido por una cicatriz y no hay regeneración. Sin embargo, a largo plazo después se usa perfectamente bien. ¿Es tan importante regenerar un tendón o generar una cicatriz adaptable a la actividad? ¿Y ese sería el objetivo? ¿Se puede o no? A ver, pregunta. Guillermo, yo creo que hay muchas variables. Digamos, cuando yo reparo un tendón de un manguito rotador, lo que pretendo es prolongarle la vida útil a ese hombro, pero yo no siento que curo de base el problema. Por ejemplo, el proceso degenerativo, la tendinopatía, el manguito rotador, es un proceso progresivo que en algunas personas avanza más rápidamente, en otras lentamente, y yo como cirujano entro en una escena de ese drama, trato de solucionar lo que puedo, y eso va a seguir, porque yo no le puedo bloquear el proceso de envejecimiento al tendón, por lo menos por ahora. Entonces, por supuesto, el paciente va a estar mucho mejor con el tendón reparado, la mecánica va a tener una mejor evolución, no vamos a alterar la biomecánica articular, pero la realidad es que el mejor ejemplo de que nosotros no curamos la tendinopatía en su aspecto de fondo es la alta tasa de re-rupturas que muchas veces ni siquiera son re-rupturas, jamás cicatrizó el tendón. Entonces, la cuestión es esa. Yo trato de darle el mal menor al paciente. Ojalá pudiera darle un tendón nuevo, pero en esta etapa de la evolución sería muy bueno que hagamos algún webinar sobre tendinopatías del manguito rotador, pero podemos extrapolar esa información al resto de los tendones en algunos aspectos, ¿no? Entonces, creo que no podemos ser tan, digamos, vanidosos de pensar que nosotros jugamos a Dios y hacemos que el tendón se cure, porque desgraciadamente eso todavía no lo hemos podido lograr. Lo que tenemos que hacer es prolongarle la vida útil, mejorarle los síntomas a los pacientes y bueno, y tener la ilusión de que cicatrice y que mejore, pero la triste realidad no es tan así, más allá de la cantidad de cosas que se utilizan y que se mencionan, ¿no? Pero vamos a volver sobre esta discusión cuando el doctor Lencina nos dé su punto de vista con el próximo video, y espero que Omar se sume, y me gustaría también escucharlo al doctor Guilov, si puede conectarse también.